Saludamos también a todos los que nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl, y también les contamos a nuestra hermandad que nos ve cada domingo que estamos, como nos comprometimos a finales del año pasado, a realizar inversiones con mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Y por supuesto uno agradece siempre la generosidad de la hermandad que nos permite también servir a otros que quizás no conocemos y quizás nunca conoceremos aquí, pero sí nos conoceremos en la presencia del Señor, en el cielo. Y bueno, estamos haciendo las primeras pruebas en cuanto a iluminación, todo lo que comenzó, y me tomo 30 segundos en esto, todo lo que comenzó de manera muy diríamos, doméstica, por llamarlo de alguna manera, en el tiempo y dado justamente la cantidad de personas que se conectan a la transmisión, también era necesario y es necesario perfeccionarlo de manera tal que ellos puedan tener un mejor servicio y un servicio cada vez de mayor excelencia. Así también como para aquellos hermanos y hermanas que quizás están de viaje y no tienen la oportunidad de asistir a otra congregación, que también tengan la oportunidad de usar esta tecnología que, cuando le damos el sentido correcto, nos permite bendecir a las personas. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de Santiago, pero ya no tocando algún capítulo en particular, sino que tratando de resumir esta carta maravillosa que concluimos la semana pasada con el último mensaje. Y Santiago, ustedes saben que es el medio hermano del Señor y quien ciertamente tuvo una labor muy importante en cuanto al desarrollo de la doctrina hacia los judíos. De hecho, esta carta está dirigida específicamente a los judíos que estaban dispersos, producto de la primera persecución que ocurrió en la ciudad de Jerusalén. Y Santiago es una carta realmente desafiante en todo aspecto. La Escritura tiene la maravillosa virtud de no ser solamente información, sino por sobre todas las cosas es transformación. Esa información tiene un propósito bien específico por parte de su autor, que es Dios mismo, usando estos instrumentos humanos, pero el propósito es bien claro y definido, y es la transformación de aquellos que somos sus hijos e hijas. Parte diciendo Santiago en el capítulo 1, y se presenta él como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Recuerden que los hermanos del Señor Jesucristo no recibieron el mensaje, y más bien le rechazaron durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Incluso podemos ir a la escena donde le piden que se vaya a otros lugares, de alguna manera tratando de que no se mezclara con ellos para que tampoco les identificaran como parte de la familia, dado ciertamente el revuelo que ya causaba la figura de Jesús en ese entonces en la Galilea, posteriormente en toda Israel. Entonces vemos que el proceso de transformación o la transformación de Santiago es posterior a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y él podría haberse incluso presentado y haber de alguna manera dado credenciales que lo pusieran por sobre los demás, pero él, por el contrario, como es la tónica de todos los escritores bíblicos, él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, siervo. Él no dice: este era mi hermano, yo lo conocí, yo esto. No, siervo del Señor. Entonces eso ya inmediatamente nos deja ver cómo ese corazón transformado de Santiago es el cimiento sobre el cual el Espíritu Santo le utiliza para darnos esta carta, que nosotros, fíjense, la comenzamos a estudiar el domingo 1 de agosto del 2016 y la finalizamos
el último domingo de marzo del año 2017, prácticamente 7 meses completos estudiando esta carta, que a la verdad, si la leemos de corrido, ¿no es cierto?, no demoramos más de algunos minutos. Lo que nos habla de la profundidad y de lo increíble que es la palabra de Dios y cómo es que nos habla. Y ciertamente el haberla estudiado durante 7 meses no significa que hemos terminado con Santiago, muy por el contrario, creo que hemos comenzado con Santiago y espero que sea una revisión permanente en la vida nuestra como cristianos, porque ciertamente es una carta confrontacional, una carta directa a nosotros en la cual nos coloca, como dice el capítulo 1, ¿no es cierto?, el espejo de la palabra delante de nosotros y de esa manera nosotros vemos la figura que se refleja y la contrastamos con la figura que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Santiago va por el capítulo 1, si vamos a hacer un pequeño recorrido. Lo primero que, después de la presentación, por supuesto, y estos son solamente algunos aspectos de alguno que es muy difícil escoger algo que haya sido relevante de cada capítulo, porque sin duda todo lo es y no es usar palabras de más, sino que es la verdad, porque todo es palabra de Dios. Dice el capítulo 1, ¿no es cierto?, cuando nos habla de principalmente la sabiduría, el versículo 6, el 5, perdón. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedir sabiduría, habla de las pruebas, ¿no es cierto?, de las pruebas diversas que van a venir a nuestra vida. El capítulo 1 también habla de soportar esas pruebas, pero por sobre todas las cosas, lo que destaco en ese primer capítulo es el pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque no la tenemos. Porque ciertamente todos nosotros de alguna manera tenemos algún tipo de sabiduría que hemos adquirido a lo largo del tiempo en nuestra vida como seres humanos y en las distintas actividades que hemos realizado. Pero ninguno de nosotros tiene sabiduría de Dios a menos que Dios nos la dé. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, hablamos, por cierto, de haber nacido de nuevo como un hijo, una hija de Dios y buscar el crecimiento, el desarrollo, la madurez, la transformación que solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace en nosotros y usa primordialmente la Escritura. La Escritura. Cuando hemos estado estudiando el día miércoles la historia de la iglesia, si ustedes recuerdan las 5 solas, que es la base de todo el proceso en que la iglesia cristiana emergió otra vez de manera potente en la historia humana, lo primero que hace, o el primer gran pilar que colocamos es sola Escritura, porque de ahí se deriva todo. No puedo saber qué es lo que es la fe si no conozco la Escritura, no puedo conocer a Dios si no es por medio de la Escritura. Y por supuesto que el concepto sabiduría no tiene una exclusividad en cuanto a conocimiento. Debo conocer, pero no es solo conocimiento, ese es el punto de partida y debe eso ser algo permanente. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos conociendo de Dios. Nuestro acervo intelectual desde el punto de vista de la Escritura debe ir ampliándose cada vez más, no jibarizándose y tomando solamente algunos elementos de la Escritura, sino que ampliando la Escritura. Por eso es que usa la palabra escudriñar, que significa escarbar, profundizar. 7 meses en una carta que podemos demorar menos de 10 minutos en leerla. Y 7 meses que no son suficientes. Y nunca serán suficientes, porque la palabra de Dios dice que son ríos de agua viva. Nunca, jamás la palabra de Dios deja de ser contingente, atingente a la vida nuestra como cristianos. Todo pasa, las grandes modas, los grandes artistas, los grandes líderes, todo va pasando. Pero la palabra de Dios nunca. Estamos predicando y enseñando exactamente lo mismo que hace 2000 años se enseñó. Y si tomamos el Antiguo Testamento, aquello que hace 4000 años se enseñó. Y hasta que el Señor venga, eso será la enseñanza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso significa que su palabra es inmutable. ¿Por qué? Porque es la verdad. Pese a todas las tempestades a las cuales ha sido sometida la palabra de Dios, no solamente permanece, sino que está
más fortalecida que nunca. Entonces, la palabra de Dios no es el problema, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. ¿Dónde está el problema? En que nosotros somos aquellos que debemos ejecutar esas ordenanzas, vivir conforme a lo que ahí está escrito. Y para eso necesitamos sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es un proceso de información y es un proceso de aplicación. Lo que conocemos de la palabra de Dios lo aplicamos. La sabiduría del cristiano no consiste en acumular información, sino que en tener una vida transformada. Entonces, si tenemos falta de sabiduría, ¿y quién puede decir que no la tiene? Tenemos que pedirle a Dios. Lo que abre el segundo elemento de esta aseveración, que es nuestra relación con el autor de la palabra, con Dios mismo. ¿No es cierto? Tengo falta de sabiduría, ¿a quién se la pido? A Dios, a Dios. Por cierto, Él también usa personas y podemos hacer preguntas, pero nuestro primer vínculo es con Dios mismo. Es con Dios mismo. Y no se trata de vivir una vida aislada y creer que no necesitamos de los demás. Claro que lo necesitamos. Todo está en un justo balance. Pero el punto de partida para buscar la transformación es Dios mismo y en su palabra. Y en su palabra. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él dice que da abundantemente y sin reproche. Y sin reproche. Obviamente, eso no es un acto de la magia o mágico, sino que es un esfuerzo. Es algo que permanentemente o en lo que permanentemente como cristianos debemos estar ocupados. También en el capítulo 1 nos tiene que llamar la atención por sobre todas las cosas los versículos 21 y 22 y 23. 21, 22 y 23, que es un poco sobre lo cual vamos a centrar el resumen de Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, otra vez, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ya vamos a explicar un poco más a profundidad eso. En el capítulo 2 nos habla principalmente de no tener una concepción de parcialidad en la iglesia. Está hablando de la iglesia. Cuando dice pedimos sabiduría, esa sabiduría es un beneficio hacia la iglesia. Toda transformación personal tiene un efecto congregacional. Toda transformación personal es en beneficio del cuerpo. Cuando decimos nosotros que debemos tener un corazón sano, ese corazón sano no tiene ninguna razón de ser si ese corazón sano, hablando en lo orgánico, ¿no es cierto?, no está en función del resto del cuerpo. Entonces, nuestra búsqueda de la santidad es en beneficio de lo corporativo, del desarrollo y la salud del cuerpo de Cristo. Cuando habla en el capítulo 2 de amonestarnos contra la parcialidad que podemos tener por distintas razones. En el caso puntual de Santiago había una parcialidad desde el punto de vista de lo económico. Había gente con más recursos que miraba en menos a aquellas que tenían menos recursos. Y dice, no debe ser así, porque ante Dios nosotros somos todos iguales y esa es la realidad de las cosas. Pero eso se tiene que reflejar en una forma de relacionarnos nosotros que sea igual. Y no está siendo un ataque hacia aquellos que tienen más recursos y favoreciendo a aquellos que tienen menos recursos por el solo hecho de no tener recursos. Lo que está diciendo es que todos nosotros debemos, desde el lugar donde Dios nos ha puesto, debemos tener un corazón dadivoso, un corazón agradecido, y no hacer acepción de personas.
Eso, hermanos, lo explicamos bastante bien y sobre todo en una época en la cual reina la desconfianza, puede resultar algo difícil de practicar y sin duda lo es. Pero cuando hablamos como hijos de Dios, cuando somos cristianos, y el contexto es la iglesia, porque dice, si alguien entra por ahí de una forma desordenada o andrajosa, nosotros no podemos establecer, ¿no es cierto?, tenerlo en un lugar aislado para que no afecte a aquellos que están acá o estamos acá. El contexto de la iglesia no significa que tú tienes que abrirle la puerta a cualquier extraño que golpee tu casa. No es ese el punto a lo que se está refiriendo. Se está refiriendo en el contexto de la iglesia y se está refiriendo también en el contexto de la hermandad. Hermanos más humildes, hermanos con mayores recursos, en fin, en una igualdad, que podemos estar bajo este mismo techo, adorando al mismo Dios, sin importar cuáles son nuestras diferencias. Dice también el versículo 9 del capítulo 2, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dice entonces, si hacemos acepción de personas, si hacemos todo lo demás, está diciendo ahí, ¿no es cierto? Pero nosotros hacemos diferencias de personas por distintas cosas. Quizás incluso hoy día el tema material, por así decir, no sea necesariamente eso, pero sí nosotros podemos hacer acepción de personas por prejuicios que tenemos contra personas, por cómo se ve, por cómo habla, por cómo gesticula, y la verdad es que podemos hacernos una impresión de una persona solamente por esos factores externos y nunca darnos el trabajo de conocer a esa persona y darnos cuenta que lo que estamos pensando o lo que habíamos pensado de esa persona no es así, sino por el contrario, hemos aprendido a conocer a esa persona, ¿no es cierto?, y amarla. Y aun si esas situaciones fueran algo que sea necesario corregir, debiéramos amar a las personas. A veces la gente se queda con una impresión y dice, esta persona es sobrado, esta persona es así, esta persona es asá. Porque vemos incluso gesticulaciones y cosas de una persona y nos hacemos un prejuicio porque no conocemos a esa persona, nunca nos hemos sentado con esa persona, no hemos pasado tiempo con esa persona y en definitiva estamos solamente haciendo un prejuicio, un juicio equivocado solamente por lo que vemos. A veces puede coincidir, también puede ser cierto, pero no significa que nosotros vamos a hacer, y vuelvo al punto, el contexto de la iglesia. Por cierto que tiene una aplicación hacia afuera también, pero el contexto, no olviden, es la iglesia. Esto es para nosotros. Entre ustedes, hermanos, tienen que pedir sabiduría. Entre ustedes, hermanos, tienen que ser hacedores de la palabra. Entre ustedes, hermanos, no debe haber acepción entre ustedes. Somos diferentes. Pero somos uno en el Señor. Y para que eso ocurra, tiene que ocurrir el milagro del amor de Dios. No el concepto de la permisividad. Lo que es pecado debemos ayudar a corregir. Y todos necesitamos de corrección. Todos estamos en un proceso de transformación. Algunos están avanzados en algunos aspectos, pero retrasados en otros. Y el que está frente a mí puede tener el proceso invertido. En lo que yo estoy avanzado, él está retrasado. ¿No es cierto? Por lo tanto, debemos tener ¿qué cosa? Como dice Efesios, paciencia unos con otros, amor unos con otros. El carácter es algo que se desarrolla durante toda la vida imperfecta y caída que tenemos acá. Pero la diferencia es que cuando somos hijos de Dios, nosotros lo que hacemos es buscar cambiar. Cuando Dios nos muestra, a veces tan claramente que no necesitamos que alguien nos lo diga, pero a veces también usa a otras personas. Lo ha usado en mi vida, seguramente lo ha usado en tu vida también. Pero no debemos hacer, por causa de esas diferencias naturales, acepción de personas, dentro del contexto de la iglesia. También el capítulo 2 nos habla acerca de la fe. La fe que tiene que ir acompañada con hechos. Dice, ¿de qué sirve
¿No es cierto? Tú tienes fe, yo tengo obras. Nunca está diciendo que la salvación es por obras. La salvación es un acto soberano de la voluntad de Dios y es un hecho histórico. Ocurrió una vez y para siempre. Ya nos salvó. Pero de ahí viene un proceso de transformación que va siendo, ¿no es cierto?, presentado en la vida de un cristiano a través de una transformación justamente en su carácter, sin buscar perfección. Cualquiera de nosotros que quiera buscar perfección en su hermano o en su hermana está equivocado. Lo que tiene que ver es transformación, cosas que vamos viendo, que van sucediendo, que se van, ¿no es cierto?, amalgamando con un proceso de madurez, Entonces, las obras de la fe son el testimonio de que somos salvados o hemos sido salvados, fuimos salvados por fe. Si un hermano, y agrega en el versículo 15, capítulo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sigue hablando después en el contexto del ejemplo con los hermanos necesitados. Tiene que haber acciones. Tiene que haber instancias en las cuales vívidamente esa fe se plasme, se vea, se disfrute por parte de aquel que es beneficiado, de aquella que es beneficiada. Se tiene que ver en el proceso corporativo que estamos viviendo también como iglesia. Una fe viva es una fe en la cual se ve la mano de Dios, y la mano de Dios se ve a través de la transformación en nuestro carácter, en nuestras acciones. Cuando transforma el Espíritu Santo nuestro carácter, cuando transforma nuestra manera de pensar, como dice Romanos, transforma nuestra manera de vivir. Y ese es un proceso en el cual nosotros no debemos detenernos. Aunque es un proceso personal, es un proceso individual que tiene un efecto corporativo, es un proceso permanente, no es algo histórico, es algo permanente, con un presente continuo, siempre nos está transformando, Entonces, el pecado que cometemos algunos es creer que ya llegamos hasta cierto punto y que entonces esta materia la tenemos aprobada y ahora pasamos a otra. No, ocurre algo increíble en la vida cristiana en que la transformación es un proceso permanente de muchas áreas en nuestra vida y que ninguna de ellas se va desarrollando de una manera necesariamente pareja, como diríamos. Por eso la Biblia no habla de los frutos del Espíritu. Porque alguno puede decir, cuando habla en términos plurales, los frutos del Espíritu, puede decir a alguien, yo tengo paciencia, pero no tengo amor. ¿Se dan cuenta? No es así. El fruto del Espíritu es algo multifacético que se va desarrollando de una manera armónica, pero no pareja. Y Dios va desarrollando todas esas instancias en la medida de la experiencia de nuestra vida. Por cierto que a medida que maduramos, se va haciendo cada vez un poco más pareja, pero nunca llega a ser planito. Sin embargo, es uno. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Todos esos elementos van creciendo. Cuando nosotros no estamos desarrollando nuestra vida espiritual, ninguno de ellos crece. Y a veces decimos, no, si yo he desarrollado harta la paciencia, pero a lo mejor eres una persona de temperamento paciente. Pero no necesariamente es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, cuando va desarrollando paciencia, también va desarrollando amor. También va desarrollando dominio propio. También, entonces todas se van uniendo y produciendo un todo. La fe sin obras, dice, es muerta. Es muerta. Y si la fe no muestra nunca obras, entonces siempre ha sido una fe muerta y no ha habido transformación. No ha habido transformación. El capítulo 3, tremendo capítulo. Tremendo capítulo. Habla de la lengua, ¿no es cierto? Y es la referencia más extensa a todos los otros tratamientos
que ha hecho de las distintas necesidades en las cuales debemos nosotros enfocar nuestra transformación. Dice solamente en el versículo 6, capítulo 3, 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense, tremenda definición de nuestra lengua. Y les quiero decir que cuando nos convertimos, la lengua sigue ahí. La lengua sigue ahí, entendiendo que la lengua es el órgano que ejecuta lo que está en nuestra mente y nuestro corazón, ¿no es cierto? Pero se refiere a que nuestra forma de hablar, nuestras palabras, son algo en lo cual debemos poner un foco permanente, permanente. Desde todo punto de vista, aún el mundo secular reconoce el efecto que tienen las palabras en las personas, en los niños, en la formación de una persona, en la vida de una persona. ¿No es cierto? Y cuando llegamos al Señor, eso sigue igual. Por eso es que nosotros debemos aprender. Si fuera que la lengua es transformada automáticamente una vez que el Espíritu Santo entra en nosotros, no se habría gastado todos estos versículos para hablar de la necesidad de dominarla, como el timón de un barco, el ejemplo que utiliza. Entonces, es imprescindible, hermanos. Quizás una de las formas en las que más pecamos, y me incluyo por supuesto, es en nuestra manera de hablar. En nuestra manera de hablar. Necesitamos hablar verdad, necesitamos hablar cosas a veces difíciles, pero necesitamos también entender lo mismo que dice más adelante el mismo apóstol, que nuestra palabra sea sazonada con sal para dar gracia, no en una actitud condenatoria, que es a donde muchas veces nosotros llegamos a caer aún teniendo la razón de esto, ya sea en una pelea doméstica o en una discusión doméstica, en una discusión entre hermanos, en fin, la necesidad de saber cuál es realmente la intencionalidad de mis palabras, saber efectivamente que mi interlocutor o mis interlocutores son efectivamente hermanos y hermanas mías también, y que esto es bidireccional. Es un proceso en el cual nos cuidamos y cuidamos de a otros también, dañar con nuestra forma de hablar, Y las palabras provocan, por cierto, efectos, algunos de ellos muy, muy complicados. Así con ella, como dice la misma Escritura, bendecimos y también maldecimos. O sea, tenemos, entre comillas, el poder de destruir la vida de una persona o de construir en la vida de una persona. Y construir en la vida de una persona no es, como decimos en chilensis nosotros, dorarle la píldora o lisonjear, como dice la Escritura. No, construir en una persona es realmente el interés de hablar con esa persona, con ese hermano, con esa hermana, con la hermandad, y construir en su vida, aun cuando lo que escuchemos muchas veces pueda resultar difícil de procesar. Pero ahí también el Espíritu Santo trabaja con nuestro propio orgullo y con todo aquello que en definitiva es necesario que muera. Resucita un rato más, pero hay que volver a matarlo. Esa película Duro de Matar, en el caso de nosotros, debería ser como el Duro de Matar 2.445.000. Y sí, pero la disposición es matarlo. Cada día muero, dice Pablo. Cada día muero. Quizás el único así como destello de esto es que de repente como que notamos que no lo matamos tanto en el día o que dura más tiempo muerto. Dura más tiempo muerto. Entonces, y la actitud, aunque vuelve a surgir, es morir. No es aplacar, es morir. Entonces, mi actitud es que mi orgullo muera hoy. Muera hoy. Va a venir una situación en que va a aflorar, muera hoy. Muera hoy. Mi paciencia crezca hoy. Todas esas son, y uno comienza, hermano, hermana,
a tener ese diálogo interno, ¿no es cierto?, con Dios, el Espíritu Santo en nosotros, y comenzamos a tener ese diálogo que algunas veces lo plasmamos en la oración de manera intensa, pero diariamente estamos en eso, porque estamos viviendo la vida ahora con los ojos de Dios. Pero esos ojos de Dios están puestos como lentes sobre mis ojos carnales. Entonces la lucha de hacer esto todo el tiempo para poder obrar conforme a los ojos de Dios. Es una lucha, hermano. Y cuando nosotros entramos derrotados, vale decir, sin luchar, por cierto, que nuestra vida va a ser un desastre. Como hijos de Dios. Un desastre. Puede ser exitosa en todos los otros parámetros que nosotros podamos poner, pero un desastre a los ojos de Dios. Y cuando no entendemos que lo único importante en nuestra vida, lo único realmente importante en nuestra vida, de todo lo importante que podemos considerar, es agradar a Dios, entonces no hemos entendido realmente lo que significa ser un cristiano y el propósito de por qué soy un cristiano. Pregúntale a alguien, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Cuál es tu propósito como cristiano? Te van a decir evangelizar gente, ganar personas, hacer esto, y todo eso es cierto. Pero el primer propósito y la razón por la cual nosotros hemos sido liberados y salvados es para adorar y agradar a Dios. Esto es lo primero. De ahí parte. Hacemos esto porque agrada a Dios. Y por eso Pablo dice, hagan todo para la gloria de Dios. Es un cambio, es una transformación. Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros, hermanos. Capítulo 4. Habla también de nuestra amistad con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Juan. Y eso es sumamente difícil porque estamos insertos en una sociedad y una cultura realmente difícil. Difícil, siempre lo ha sido, pero creo que en esta época es sumamente difícil. Y es difícil principalmente porque tenemos tantas opciones, tantas distracciones, tanto de todo, que vamos olvidando lo que dije anteriormente, el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia. Estamos llenos de cientos de propósitos, proyectos, y está bien. Y por favor, nunca interpreten que eso no debe ser así. Lo que estoy diciendo es que todos esos proyectos han ocupado el lugar de Dios. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Los más loables proyectos, incluso si están fuera o no están puestos a los pies del Señor, entonces ese pasa a ser nuestro Dios. Ese pasa a ser nuestro Dios. Esa pasa a ser la razón por la cual vivimos. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro trabajo, cualquier cosa. Y dejamos entonces hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos que lo estamos haciendo para la gloria de Dios? Observemos nuestra vida, cuáles son los resultados, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Entonces, a medida que vamos nosotros avanzando en esta carta, nos vamos dando cuenta de que a pesar que fue escrita hace 2000 años atrás, nos refleja y hace una radiografía, en realidad una resonancia muy clara de nosotros. De nosotros. Y el llamado es justamente a volvernos a Dios, a no desperdiciar, a sentir el gozo de hacer las cosas para la gloria de Dios y no la lata. Casi algunos dicen que casi que es como una lata, que se están perdiendo lo mejor de la vida por ser cristiano. Si tú no sientes el gozo de hacer las cosas para la gloria de Dios, entonces tienes que examinarte, observarte. No es fácil, por cierto, pero es lo más maravilloso que podemos hacer. Pregunta, ¿quién agrada a la gente? Pregunta, ¿quién agrada? Se busca agradar a sí mismo. Hoy día, ¿no es cierto?, el egocentrismo es el Dios más grande de todo.
Pero cuando nosotros agradamos a Dios y esa es la meta de nuestra vida y vivimos en esa dirección, entonces vamos a poder incluso disfrutar de esta vida. Mejor que aquellos que no lo están haciendo. La amistad con el mundo, dice el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La amistad con el mundo, cuando nosotros comenzamos a hacer concesiones, comienza una batalla. Y ya no solamente le estamos resistiendo, sino que estamos combatiendo y comenzamos a tomar esa híbrida forma de estar metidos en el mundo, en el pensamiento del mundo y querer eso y tratar de consolidarlo con Dios, y nunca va a suceder eso. Nunca. Y entonces por eso nuestra vida pasa a ser, una vez más, un desastre como hijos de Dios, como hijas de Dios. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No oramos. Y dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Si oramos, oramos mal. Y ahí está, para gastar en vuestros propios deleites, en mí mismo, en mi egocentrismo. En mi egocentrismo. No basado en el reino de Dios, porque no tengo realmente un interés por el reino de Dios. Dios para mí es utilitario. La esperanza de mi vida no es la vida eterna. Casi ni pienso en la vida eterna, casi ni pienso que me puedo morir ahora. No hay vuelta atrás y hay dos lugares solamente donde el ser humano va a estar por toda la eternidad. El infierno eterno, el lago de fuego eterno, o la gloria eterna con Dios. Y si Dios me ha llamado inmerecidamente para su gloria, Él me da el privilegio de vivir desde ya de una manera distinta. Pero tengo que cambiar, como se dice, el chip en mi mente. No es una lata ser cristiano. Estamos en lo correcto aunque seamos la minoría, pero nunca la mayoría ha tenido la razón. Ni siquiera para elegir gobierno. Nunca. Entonces, somos un remanente. Y en vez de sentirnos dichosos de ser un remanente, nos sentimos que estamos perdiendo oportunidades por ser cristianos. Si yo no fuera cristiano, tendría los medios negocios. Si yo no fuera cristiano, daría toda esta cuestión. Si yo no fuera cristiano, ¿sabes qué? Si no fuera cristiano, te vas a ir al infierno. Si no eres cristiano, te vas al infierno. Es la cosa más espantosa que puede tener un ser humano. Pero ¿cómo alguien que se dice hijo de Dios puede pensar así? Es porque necesita transformación, madurez, o nunca se ha convertido. Y esto no es para ser conformista, bueno, me fue mal, Señor, bueno, no, tampoco, esos extremos que nosotros pescamos a Dios como un amuleto, como paño de lágrimas para cuando estamos mal y lo otro. No, y falta ese equilibrio. Dios te ha dado una profesión, te ha dado un oficio, te ha dado una actividad, te ha dado una familia, te ha dado todas esas cosas, pero para que las administremos para su gloria. Y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. A veces el engaño del mundo llega tan profundo en la vida nuestra como cristianos que vivimos aferrados a las cosas, a las situaciones o a las personas, no entendiendo que eso es temporal. En primer lugar es temporal, sumamente inestable, y ni siquiera podemos nosotros dar certeza de que las cosas van a continuar así la siguiente hora. La siguiente hora. ¿De dónde vienen las guerras? De nuestro deseo de ser y tener una amistad con el mundo. Esa idea de tener lo mejor de acá y lo mejor de acá. Un cristiano verdadero no va a pensar mucho tiempo así. Y el Espíritu Santo le va a redarguir. Versículo 11, ahí mismo en el capítulo 4. Hermanos,
Otra vez, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Otra vez, la relación interpersonal dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. En todo este proceso de transformación, la iglesia es la gran escuela donde Dios nos va puliendo y va desarrollando en nosotros sus propósitos. Y dice que nosotros no debemos pelar a nuestros hermanos, no debemos hablar mal de nuestros hermanos, debemos amar a nuestros hermanos, porque si estamos pelando a nuestros hermanos, estamos haciendo nosotros como jueces. Y no hay otro juez más que Dios. La Biblia dice, si nosotros queremos ayudar a nuestros hermanos, a corregir a nuestros hermanos, todos nosotros podemos estar en un error, el pastor, los ancianos, los líderes, todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar, aunque luchemos contra el error, pero tenemos que comunicarnos de la manera bíblica, y la manera bíblica está bien especificada. No siempre vamos a tener inmediatamente la oportunidad de hacerlo, pero debemos buscar hacerlo. Pero en el intertanto en que eso ocurre, nosotros debemos callar nuestra boca y no comenzar a divulgar la situación, ¿no es cierto?, y a buscar aprobación dentro de los que están fuera del contexto de lo que esto significa. La relación interpersonal entre nosotros como hermanos no debe ser perfecta, porque no lo es y nunca lo será, pero tiene que ser honesta, recta a los ojos de Dios, y luchar para que siempre sea así. Luchar para que siempre sea así. Nunca va a ser perfecta, porque somos, todos aquí estamos, esto está lleno de pecadores. Somos pecadores, no nos olvidemos de eso. Salvados por gracia en un proceso de transformación. En un proceso de transformación. Cuando la palabra dice anime a los ociosos, animar a todos aquellos hermanos que están de huelga de brazos caídos, ¿no es cierto?, y no quieren tomar la armadura de Dios y pelear. Pero no los estamos condenando, los estamos exhortando a entrar en la batalla, o mejor dicho, a darse cuenta que está en la batalla, porque cree que no lo está. Exhortar al débil, animar al débil. La relación interpersonal dentro de la iglesia es clave para el amor que la iglesia proyecta al exterior. Y los únicos que podemos cuidar esa relación somos nosotros. Lo que el mundo diga de nosotros no podemos controlarlo. Pero lo que digamos nosotros de nosotros mismos, sí. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hermano. Porque muchas veces ni siquiera el mundo es tan cáustico como lo podemos llegar a ser nosotros con nuestros propios hermanos y hermanas. El capítulo 5 habla acerca de las riquezas, de la administración de esas riquezas, de aquellos que tienen la posibilidad de tener trabajadores, en fin. Y se extiende en los primeros 6 versículos en relación a eso, en la forma correcta de conducirnos en esa relación. Y el versículo 7 hace un quiebre y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Después de todo lo que ha dicho, que ha sido sumamente duro, Santiago, sumamente duro, desnudando la realidad de cada uno de nosotros, aquello contra lo que tenemos que luchar. Pero llega al versículo 7 del capítulo 5, el último capítulo, y dice, ¿qué cosa? Tened paciencia, porque es un proceso, es una carrera, es un maratón. Todos vamos a llegar. Tenemos que ayudarnos a llegar. Tener paciencia con nosotros y con los demás. Una de las cosas que uno, o por lo menos en mi persona, se ve confrontado hoy, a Dios gracias, mucho menos es con el perfeccionismo. Y lo peor del perfeccionista es que quiere que los demás sean igual que él. Entonces, si no está hecho en la medida y en la forma que uno lo hace, no tiene validez. Y ese es uno de los grandes problemas para poder delegar, para poder hacer cosas, para poder entender las cosas.
Imagínense si Jesús hubiese sido perfeccionista con los apóstoles. Imagínate si Jesús fuera perfeccionista contigo o conmigo. Es que ya no existimos, pero de hace rato. ¿Y por qué entonces nosotros queremos serlo con nuestro cónyuge, nuestro hermano, nuestra hermana? Tener paciencia. Ya las cuestiones se hicieron como yo ya sé que yo no voy más. No, ya me cambio. No, que el otro día escuché una cuestión. No, a mí no me gusta, empiezan con esas cosas al tiro y yo me voy. No, en vez de ser parte de la solución, así. Mira, si encontráis una iglesia, pero perfecta, no entres porque la voy a echar a perder. No entres porque la vas a echar a perder. Déjala así nomás quietita. Tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Algún día este otro, hasta la venida del Señor. Ya sea que nos lleve ahora, ausente en el cuerpo y presente a Él, o en el rapto, quiera Dios nos lleve a todos los que estamos acá. Pero hay que tener paciencia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pedro estaba esperando, ¿no es cierto?, 7 veces. Casi, pero ya en el extremo de lo bondadoso. Y Jesús no sé cuántas veces le multiplica eso por decir 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces nosotros queremos 70 veces 7 para acá, pero 7 veces para allá. Si es que. Tener paciencia. Tener paciencia. Esperando, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened, versículo 8, también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y nosotros estamos 2000 años más cerca de esa venida. 2000 años más cerca de esa venida. También el capítulo 5 nos habla acerca de la obra que el Señor hace a través de ancianos, de hermanos, del pastor, de los pastores, principalmente en la asistencia hacia otros. Un pastor no solamente es un predicador, por supuesto que debe predicar, pero un pastor, por sobre todas las cosas, es alguien que cuida un rebaño. Y cuidar un rebaño parte por alimentar un rebaño. Hoy día está muy de moda, eres lo que comes, ¿no es cierto? Si comes esto, te va a dar esto. Bueno, en lo espiritual es exactamente lo mismo, eres lo que comes. ¿Y quiénes somos responsables de administrar la alimentación al rebaño de Dios? Porque ustedes son ovejas de Dios, al igual que yo. Es la pureza de la palabra de Dios. Por eso es que hacemos tanto énfasis en la doctrina. Por eso es que hacemos tanto énfasis en la doctrina bíblica, en la sola Escritura. Porque si no es así, entonces nosotros vamos a empezar a producir un alimento así como transgénico, no sé cómo se llama, ¿no es cierto? Y producimos un evangelio, un mensaje, una palabra transgénica que finalmente es un sucedáneo que no va a producir la nutrición correcta. Y dentro de ese proceso estamos también nosotros cuidando del rebaño cuando está enfermo, cuando necesita ánimo, cuando necesita corrección. Porque hoy día nuestra iglesia ha levantado un segundo pastor, es porque el rebaño, por la gracia de Dios, su rebaño ha crecido. Él ha llamado más ovejas a este redil y ya no es suficiente para un pastor. Tenemos ancianos, pastores, líderes que tienen que estar al servicio del cuidado de las ovejas. Y el cuidado de la oveja parte por una nutrición. Los pastores no somos psicólogos, no somos psiquiatras, somos hermanos. Y por lo tanto, toda ayuda, todo consejo, toda dirección, todo acto de amor va y tiene que provenir de la palabra. Que coincida a veces con elementos de la salud mental es una cosa, pero el pastor no es un profesional de la salud mental, con todo el trabajo que pueden llegar a hacer. El pastor es un hermano que va a hablar y tiene que hablar conforme a la palabra de Dios.
Por eso dice en el versículo 15 del capítulo 5, y la oración de fe salvará al enfermo, entendiendo ese concepto de salvará, lo restaurará, lo rescatará y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El pastor va, ayuda, ora, le da medicina si es que no la tiene, no lo baña en aceite pensando que va a pasar algo ahí, sino que realmente le dice es medicina. Y dice que los pecados son perdonados. O sea, uno podría decir que tiene que ver la enfermedad con los pecados. O sea, ¿por qué eso está puesto ahí mismo? ¿Por qué? Porque en definitiva parte del proceso de sanidad no solamente es físico, si es que el Señor lo concede, sino que es por sobre todas las cosas espiritual. Espiritual. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esa palabra justo, recuerden que hace alusión a aquel o aquella que está viviendo una vida que agrade a Dios. Somos justos posicionalmente. Ya dijimos, ese es un hecho histórico. Ya ocurrió, ya lo somos. Cuando está hablando de justo, acá se está refiriendo de un hermano, una hermana que vive una vida que agrada a Dios. Y cuando alguien que vive y agrada a Dios, ora a Dios, dice Dios, no que escucha, concede. Concede. Perdón de pecados. Sanidad. Recuerden ustedes que ahí la palabra sanidad incluye lo físico, pero no es solamente lo físico. Lo que siempre concede Dios es sanidad espiritual. Cuando el ladrón en la cruz confesó a Jesucristo, él experimentó sanidad y paz espiritual. Ni siquiera fue bajado de la cruz, siguió sufriendo. Pero ese era un hombre sanado, sanado. Cuando cometemos pecado, nosotros necesitamos ser también sanados, restaurados. Y eso es algo que se produce siempre, siempre, siempre. A veces también Dios pueda conceder salud física, pero ni siquiera es el objetivo. Porque el propósito de Dios no era terminar con la enfermedad, era cargar con la enfermedad. Y cargar con la enfermedad significa que tomó toda esa maldición para que cuando nos dé un cuerpo glorificado, ese cuerpo nunca jamás vuelva a tener enfermedad. Pero ¿estamos en el cuerpo glorificado? O sea, está claro. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa que cuando Él nos conceda la vida eterna en un cuerpo glorificado, ese cuerpo nunca jamás se va a enfermar, nunca nada. ¿Por qué? Porque va a ser un cuerpo glorificado. Y entonces durante el periodo de nuestra existencia, la sanidad física también y siempre es un regalo de la mano de Dios. Ya sea que uno utilice una medicina, porque no es la medicina, es la mano de Dios, que usa algo, porque algo puede ser 100% efectivo, pero si Dios quiere que no lo sea, no lo va a hacer. La mano de Dios es la que produce esa sanidad en nosotros y esa sanidad espiritual. ¿Nos vamos a volver a enfermar espiritualmente? En algún momento quizás sí. Y necesitamos otra vez el proceso. Pero el proceso de sanidad parte por confesar mi pecado, mis pecados. Finalmente, hermanos, en el capítulo 7 de Mateo. Capítulo 7 de Mateo. Versículo 24. Siete 24. El Señor ha hablado claramente y fuertemente a través de lo que estudiamos durante 7 meses a través de Santiago, de la carta de Santiago. La carta de Santiago está ahí y permanecerá ahí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros tenemos el privilegio, en primer lugar, de buscar en el Señor la sabiduría y el poder para vivir
lo que Santiago demanda. Y por otro lado tenemos la responsabilidad de hacerlo. Porque nuestra forma de vida no solamente tiene un impacto corporativo, que es lo primero, sino que también tiene un impacto en el mundo exterior. Y ese impacto en el mundo exterior es lo que llamamos nosotros evangelismo. Y el evangelismo, por cierto, es compartir el evangelio de Dios. No hay evangelismo sin hablar del evangelio. Pero cuando hablamos del evangelio tiene que haber una vida que respalde lo que decimos. Y al igual que la vida congregacional no es perfecta, así tampoco nuestras relaciones interpersonales no son perfectas. Y todos aquellos que están buscando perfección no están buscando a Dios, están buscando justificación. Porque aquel que verdaderamente está buscando a Dios, a pesar de ver imperfección en nosotros, va a ver lo que solo Dios le puede mostrar. Y ahí es cuando usa nuestro testimonio. Una concordancia, una lucha, una vida de verdad, un cristiano de verdad. Alguien que sabe y reconoce su condición como pecador, pero reconoce que como hijo de Dios tiene el privilegio de luchar, vencer y mostrar la luz de Cristo a una generación oscura. Y cuando alguien que verdaderamente es una oveja de Dios ve eso, eso es lo que termina por quebrantar su corazón, sumado, por supuesto, a la comunicación del Evangelio. Y entonces por eso Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, hemos oído la palabra de Santiago durante 7 meses, y las hace. Otra vez, lo mismo que está diciendo Santiago, varias décadas después. Sed hacedores de la palabra. Aquí dice: el que escucha y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo espero en mi propia vida, llena de defectos, ese cimiento tiene que ser la roca, que es Cristo. Y ese cimiento no es místico, ese cimiento se construye. Dios nos dio el permiso para construirlo cuando nos salvó. Y Dios nos da las herramientas y los materiales para hacerlo durante toda la vida. Porque cuando levantamos el cimiento, viene el diablo, ¿no es cierto?, y trata de derrumbarlo. Pero si nosotros, como dice más abajo, la gente lo hace sobre arena, el diablo lo único que va a necesitar es soplar un poco, tirar un poco de tormenta, tirar un poco de dificultades y la cosa se va a venir abajo. Se va a venir abajo. Entonces, hermanos, si hemos escuchado esta palabra, tenemos que examinarla, tenemos que estudiarla, tenemos que incorporarla y tenemos que aplicarla. Nos ponemos de pie para orar.